enseñanza que vamos a hablar el día de hoy tiene como título Te rendirás a. Y esta enseñanza, esta palabra que el Señor me puso, la vamos a trabajar en Génesis 3:16, el cual dice lo siguiente. Después dijo a la mujer, aumentaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y tus hijos los darás a luz con dolores. Te rendirás a tu marido y él tendrá autoridad de ti. Eh, no sé, hermanos, si ustedes tal vez cuando leen esto en lo personal, les comento a mí, me pasaba mucho que yo siempre que leía este pasaje, este versículo, tendía siempre a pensar cosas negativas. Siempre tendía a tener pensamientos de, eh, pero ¿por qué? ¿Por qué dolor? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué vamos a tener que dar nosotras las mujeres los hijos con dolor? ¿Por qué vamos a tener que estar rendidas al hombre? En mí siempre habían como esos pensamientos. Cuando no conocía al Señor, siempre estaban en mí esos pensamientos que me invadían y me hacían cuestionar mucho esta palabra. Eh, pero el Señor hoy me mostró una forma de verla diferente y es lo que vamos a trabajar el día de hoy y lo vamos a trabajar en dos partes. La primera parte que vamos a trabajar es la que dice, después dijo a la mujer, aumentaré en gran manera tus dolores y tus preñeces y a tus hijos los darás a luz con dolores. Entonces, en esta primera parte que vamos a trabajar, lo voy a basar un poco en la experiencia que yo tuve cuando tuve a mi hija. Eh, y es que yo no entendía el por qué tenía que doler. Uno de mis mayores miedos, confieso acá, es sentir dolor. Y aunque deseaba tener a mi bebé por un parto natural, siempre pensaba, ¿por qué el dolor? ¿Por qué? Y el Señor me permitió tener una experiencia cuando yo estaba a punto de tener a mi bebé y se las comparto. Cuando yo estaba en la camilla ya en mis últimos minutos para tener a mi bebé, yo le dije a una enfermera, por favor, ya no más, ya no quiero más, ya por favor hágame una cesárea, quíteme este dolor, yo ya no lo soporto más. Yo estaba desbordada, llorando, todo, como suplicando, rogando para que ese dolor ya me lo quitaran porque no aguantaba más, yo no podía más. Y la enfermera me dijo algo que el Señor hoy me hizo entender el el porqué de ese dolor. Y me dijo, bien, usted sí puede tener. Y sí va a tener que poder, va a tener que poder, porque esos dolores que usted está sintiendo son los que va a permitir que su hija nazca. Yo en ese momento decía, no es verdad, no es verdad porque que me hago una cesárea y ya, listo, salimos de todo esto y ya. Pero ¿qué pasaba tiempo atrás? Cuando la cesárea no existía, cuando no existía tanta medicina, cuando la ciencia no estaba tan avanzada. Las mujeres teníamos a nuestros hijos por parto natural. ¿Y qué pasaba? Que cuando una mujer tiene un bebé, tiene que haber un traslado de su cavidad de las caderas, un desplazamiento de todos esos huesos para que el bebé pueda nacer. Y rápidamente lo vamos a explicar aquí para aquellos que tal vez no lo tienen claro. ¿Y cuáles son los tres huesos que se desplazan cuando una mujer va a tener a un bebé? El que ustedes pueden ver que se llama sacro. Ese hueso se desplaza hacia la parte de arriba.
se desplaza el sínfisis del pubis, que es el huesito que ven en el centro. El pubis claramente también se desplaza y el isquion. Si ustedes ven, toda esa parte es la cavidad de la cadera. El socro se pone hacia la parte de arriba, el pubis que está a los dos lados y el sífilis de pubis se abren, hacen este traslado. ¿Para qué? Para que el bebé pueda nacer. ¿Mm? Entonces, ¿qué lleva a todo esto? Esto lleva a que haya un espacio para que el bebé pueda salir. Y si la mujer no pudiese tener ese traslado, ¿qué pasaría? Claramente el bebé moriría asfixiado. ¿Por qué? Porque no tiene espacio para salir. Entonces el Señor me hacía entender el porqué del dolor. Si no hay dolor, no hay desplazamiento de estos huesos. Bendito Dios que nos dio la oportunidad de que se puedan trasladar, porque si no, como bien me lo decía la enfermera, no podría tener a su hijo. ¿Mm? Entonces, en ese momento, cuando reflexioné sobre todo esto, aprendí que debemos tener ese ojo bueno para poder observar las cosas con bendición. Aprendí que aunque para nosotros muchas veces hay cosas que no son buenas, que aparentemente no son buenas a nuestros ojos, son cosas que permiten que se cumpla la voluntad buena y perfecta de Dios, no la de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el plano que Dios puede ver. Nosotros no conocemos todo lo que el Señor puede ver. Entonces, nuestro deseo, nuestra voluntad nos llevaría a errar, mientras que la voluntad de Dios no, porque la de Él es buena y perfecta. Y entonces yo pensaba aquí, claramente entonces, de todo lo que aparentemente es no tan bueno para nosotros, siempre hay algo bueno. Y el Señor me llevaba a este versículo de 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Mashiach more en mí. Entonces, cada vez que pasemos por una situación difícil, por una situación, por enfrentar un miedo, acuérdense de esto, de que para nosotros no es tan bueno, aparentemente, en el momento, no es algo tan agradable, no es algo deseado. Pero el Señor sabe el por qué. ¿Por qué? Porque en esa debilidad el Señor se va a engrandecer en ti. Porque el Señor en esa dificultad va a mostrar aún más de su gloria en tu vida. Así que siempre lleven en cuenta esto, alégrense en ese momento de dificultad, de tristeza, y aprendamos a ver las cosas con bendición. No importa qué tan difíciles nos sean, qué tan duras sean que estemos pasando por esa situación, aprendámosla a ver con bendición porque eso es lo que realmente es. Bien, este primer fragmento del versículo es corto y sustancioso, es puntual. Vamos a pasar al segundo. ¿Qué dice? El segundo fragmento del versículo dice, te rendirás a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Igual el Señor, yo obstinada pensando negativamente sobre esto. Pero el Señor siempre ha sido bueno y me ha permitido conocer aún más el porqué de todo.
Y qué increíble, ¿no? Esta parte. Pensaba, ¿por qué nos debemos de rendir a nuestro esposo? Porque si eso suena tan como que la mujer es menos que el hombre, ¿por qué, por qué razón? Si suena como que el hombre es el que debe siempre dar órdenes. ¿Será que va a ser como un militar para nuestra vida, como un sargento así para nuestra vida que solo da órdenes? Que pensaba yo todo este tipo de cosas, ¿no? Y el Señor me llevaba y me mostraba que debía aprender a ver igual, de la misma manera que vi el primer párrafo, con ojos buenos de bendición. ¿Mm? Porque si lo primero que leí era bueno, esto segundo también lo sería. Y es simple, sencillo. El Señor me permitió entender que es bueno en gran manera este segundo fragmento. Y no es por lo que yo pensaba anteriormente. No era porque pensara que Dios nos echaba de menos o que tal vez nos veía como mal. No, es simple y sencillamente porque nosotros, es decir, todos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, todos nosotros necesitamos una cosa y esa cosa es estar sujetos a una cabeza. Necesitamos una cabeza a la cual estar sujetos. ¿Y para qué? Para que no venga la desobediencia en nuestras vidas. Necesitamos una cabeza para que nos dirija correctamente, para que nos guíe por un buen camino. Pero ¿por qué necesitamos esto? Porque si no tenemos una cabeza, si no tenemos a alguien arriba de nosotros a quien podamos ver y seguir, entonces ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a terminar? Cuando Eva habló con la serpiente, aún no tenía establecido a Adán como cabeza suya. Aún no estaba Adán establecido como cabeza suya. ¿Y ella dónde terminó? Terminó en pecado, en desobediencia. Y eso pasa cuando nosotros no tenemos una cabeza. Entra a nuestras vidas la desobediencia. Viene el desorden. Y como la desobediencia vino primero a Eva, se dio primeramente por Eva, Dios estableció a sí mismo primeramente cabeza para Eva. Pero esto no significó que el hombre no tuviese una cabeza. Esto no significa que el hombre no tenga a quien rendirse. Esto no significa que el hombre no tenga que someterse a. Entonces esto me hizo entender que no es que Dios nos echara de menos a nosotros las mujeres, no es que nos tomara por menos, no, porque somos su creación. ¿Cómo Dios iba a hacer eso? No. Claramente Dios lo puso. ¿Por qué? Porque Eva fue primeramente quien entró en desobediencia, pero el hombre también lo hizo. Y asimismo puso cabeza sobre él. ¿Mm? Puso una cabeza sobre él y esta la encontramos en Primera de Corintios 11:3. Nos dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Mashiach y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Mashiach es Dios. Wow. O sea, ni Mashiach se quedó sin cabeza, sin líder, sin quien ver, sin a quien mirar a lo alto, ni siquiera él. Entonces nosotros, ¿por qué sí? ¿Por qué nosotros vamos a tener esa libertad de no tener como que esa cabeza? No, ni siquiera Mashiach. Él también debía de seguir, siempre él estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Su mirada nunca se apartó del Padre.
Y es por esta razón que en él siempre hubo obediencia, nunca en la vida de Mashiach se pudo ver que hubo desobediencia para con el Padre, jamás. Y por ende, pues, no hubo pecado en su vida. Por eso era el Cordero perfecto, sin tacha ni defecto. Por eso fue el santo. Y hermanos, esta es la clave. Esta es la clave del éxito que Yeshua tuvo y la cual nos comparte. Que él siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Y todo esto me hacía mucho clic con la parte primera. Y es que cuando Mashiach estuvo aún hasta en sus últimos minutos de vida, colgado en un madero, él mencionó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él mencionó, ¿por qué me has abandonado? Él aún así mencionó que el Padre lo había abandonado, pero sin, estando aún pensando eso, ni siquiera pensó en dejar su cabeza. Ni siquiera pensó en quitar la mirada de su cabeza. Ni siquiera en esas últimas tan difíciles. O sea, Yeshua claramente sí entendía que era ver con ojo bueno. Él sí entendía que era mirar con bendición. Él sí entendía realmente que la voluntad del Padre es mejor que la de uno mismo. Así que, perdón, pasa esto. El resultado de tener una cabeza, ¿cuál es? Sencilla. Cuando hay una cabeza, viene el orden. Y el orden más la obediencia es un igual de ausencia de pecado. Tal vez entonces eso es lo que nos falta en nuestra vida, ¿verdad? Tal vez nos falta, puede que muchas veces ni siquiera sea la cabeza, porque puede que esté la cabeza, pero no tenemos obediencia con esa cabeza. Tal vez no nos rendimos a esa cabeza como lo dice la palabra, porque muchos podemos tener cabezas, pero no nos sometemos a ellas, no nos rendimos completamente a ellas. No, realmente no estamos sujetos como Yeshua como nos mostró él, que lo estuvo hasta el final, hasta la muerte. No lo estamos. ¿Y esto qué significa? Que un día nosotros no podemos querer, sí, estar bien con nuestra cabeza, estar sujetos, estar bien, porque sí, porque hoy amanecí bien, porque hoy estoy bien, porque hoy me siento bien, entonces hoy sí estoy sujeta. Hoy Dios, el Señor, me ayudó muy bien esta semana, entonces esta semana voy a estar sujeto a Él, voy a ir a Shabbat, voy a estar bien, pero ya la otra semana como ya no, entonces ya no me someto, ya no voy a Shabbat, ya no escucho la palabra, ya no leo, ya no me levanto a la oración, eh, hoy peleé con mi esposo, entonces hoy no me someto, hoy estoy enojada con él, entonces hoy ya no lo escucho, hoy ya lo miro mal, hoy ya todas estas cosas nos hacen a que seamos inconstantes, a que nosotros realmente no podamos ser de esa forma como lo fue Yeshua, sujetos totalmente y completamente a Él. Y esto implica también un montón de cosas que tal vez no tenemos muy en cuenta. Y es que muchas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos, por nuestra emocionalidad, porque hoy sentimos que Dios nos ama mucho y actuamos conforme a esa emoción. Pero Dios no es una emoción. Dios no nos dice, hoy porque te sientas bien, alábame. Hoy porque te sientas triste, no me alabes, descansa. No. Él no nos dice eso. Él no nos manda a eso. Entonces, ¿qué debemos estar? Siempre sujetos a nuestra cabeza, sin importar el qué. Eh, esta diapositiva me la salté, perdón. Primera de Corintios 11:13, ya la leí.
¿Y esto qué significa? Que debemos tener constancia y fidelidad sin condición a nuestras cabezas, que es lo que mencionábamos hace un momento, que no podemos estar un día sí, un día no, no. Necesitamos constancia y fidelidad sin condición. ¿Y qué significa sin condición? Es que no porque tengo X, entonces hoy sí hago Y. No, es sí o sí. Bien, ahora, ¿quién es cabeza y quién no es cabeza? Porque esto de ser cabeza es como que no es para todo el mundo, ¿verdad? Como que tan raro, porque si todos somos cabezas, entonces quién lleva las cabezas? ¿Quién lleva a los que no son cabezas? Si todos lo somos, ¿verdad? En Deuteronomio 28:13 nos dice, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. Aquí no nos dice literalmente quiénes son cabezas y quiénes no, quiénes son líderes y quiénes no. No, no nos dice como el que es más sabio va a ser cabeza, el que es más audaz va a ser cabeza para dirigir, el que es más honesto va a liderar. No, esto no nos dice este versículo. Pero si nos ponemos a analizar detalladamente, podemos ver que este versículo contiene unas condiciones típicas, claras, de un pacto, de un trato, si usted lo quiere ver así. ¿Y para quiénes son los pactos? ¿Para quiénes son los tratos? Son para todo aquel que acepte y dé cumplimiento a él. Es decir, que ¿quién puede ser cabeza? Todo aquel que acepte este trato y dé cumplimiento de él. No solamente que yo lo acepto. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en su palabra, pero no cumplo absolutamente nada de su palabra. Esa persona no es cabeza. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo ese pacto, no está cumpliendo realmente con lo que el Señor habló y ordenó, no está guardando cuidadosamente esa palabra. Entonces no es válido decir que yo creo en Dios, que yo voy a Shabbat, que yo me levanto a las oraciones, que yo oro, que yo intercedo, que yo hago un montón de cosas para Dios, pero mi comportamiento afuera de todas las cosas de Dios no reflejan eso. No es válido. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo totalmente la palabra que Él nos ordenó. Entonces, ¿hay bendiciones? Las hay. Las hay porque es un versículo que nos habla típicamente como si fuese un pacto. Hay bendiciones, pero también hay consecuencias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer la palabra, estar sujetos totalmente, incondicionalmente, sin condición, debemos estar sujetos para que podamos llegar a ser esas cabezas. Y aquí aclaro algo, y es que el Señor ya estableció unas cabezas, ¿no? Porque sabemos que en la palabra nos habla un montón de veces sobre quién es líder, quién es cabeza, quién no. Y el Señor nos habla, ¿no? En el versículo de Primera de Corintios nos hablaba que Yeshua era cabeza del hombre, el hombre era cabeza de la mujer y el Eterno es cabeza de Yeshua. Esas cabezas ya están establecidas, ya son, es decir, que sí o sí tienen que ser cabezas. No es como que ¿quieres serlo? ¿Aceptas? No, ya están establecidas como cabezas. Pero ¿qué pasa? Aquí hago un paréntesis pequeño para que no vaya a haber confusiones. Y es que cabeza de la mujer es el hombre que está de igual manera, de la misma manera, sujeta a Yeshua. El hombre que es eh, mal hablado, que es mujeriego, que es violento, física o verbalmente, que no refleja ese comportamiento, esa conducta que el Mashiach nos dio como ejemplo,
que no lo refleja a él en su vida, claramente no puede ser cabeza de nadie. O no una cabeza buena. No podría ser una cabeza de nadie. ¿Por qué? Porque terminaría esa persona que lo siga, terminaría como Eva. ¿Y cómo terminó Eva? En total pecado. ¿Por qué? Porque no tenía una cabeza. Y Eva se habló en su propio razonamiento y en su propio, se jactó, diría yo, de ella misma. ¿Por qué? Porque vio al árbol, que era codicioso, que era bueno, que... Entonces, en ella misma, como no había cabeza, terminó creyéndose a ella misma y terminó en pecado y desobediencia. Esto mismo pasa con el hombre que es cabeza, pero no refleja el comportamiento de Yeshua. O el que quiere ser cabeza, pero no refleja el comportamiento de su cabeza, que es Yeshua. Entonces, solo hago esa aclaración. Entonces, es decir, que será cabeza el hombre de la mujer siempre y cuando esté sujeto a su propia cabeza, que es Yeshua. Cierro el paréntesis. Entonces estamos claros que aquí todo aquel que acepte este pacto puede ser cabeza. Ahora, ¿dónde o cómo podríamos ser esas cabezas? El Señor no solamente nos ha dado cabezas espirituales. El Señor no solamente nos ha bendecido con cabezas para guiarnos en lo espiritual. No. También los podemos encontrar en el plano terrenal y los podemos encontrar en, primeramente, la congregación. En la congregación, los pastores siempre serán las cabezas de todas las ovejas que lleguen, siempre. Y por ende, debemos estar sujetos a ellos. Sí o sí, siempre, sin condición, fielmente, siempre, sujetos a ellos. Segundo, van los adoradores, los intercesores, los consejeros, los servidores. Ellos también son cabezas, pero digamos que en un plano diferente. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual siempre tendremos que dirigirnos a nuestros pastores o ya sea a los ancianos, que habla la palabra, que debemos dirigirnos a ellos. Los adoradores también son cabezas. ¿Por qué? Porque están sirviendo al Señor de una forma en la que nos permiten ser guiados a nosotros para tener una comunión más cercana con Dios. Los servidores claramente también sirven, también son cabezas de la congregación. Igual los intercesores, ¿no? Porque ellos son los que batallan ahí esas luchas espirituales también juntamente con los pastores. El segundo lugar donde los podemos ver, en el trabajo, algo más terrenal. Los jefes, los gestores, los supervisores, talento humano, todas estas personas son cabezas, son cabezas. ¿Por qué? Porque determinan ciertas condiciones en una área laboral, ¿verdad? Entonces, si el jefe le dice a usted, mañana tiene que estar aquí a las 8 de la mañana, ¿usted qué tiene que hacer? Estar a las 8 de la mañana. Ciudadanía. En la ciudadanía también podemos encontrar cierto tipo de cabezas o líderes. Los podemos encontrar en la policía, en las instituciones públicas, en los colegios, en los hospitales, incluso hacen como servicio social en la ciudadanía que están ayudando a que las personas si necesitan información, si necesitan... Ellos son cabezas. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos dirigir a ellos para obtener una guía de algo, ¿sí? Son cabezas en un nivel tal vez diferente, pero lo son. Y por último, perdón, los podemos encontrar en la familia. Claramente el primer ejemplo que sabemos es el papá o el esposo. Y en otros casos, donde tal vez hay familias que carecen del padre o del esposo, podemos encontrar a la mamá o ya sea al cuidador que esté en casa. No podemos establecer un nombre específicamente, porque un cuidador puede ser todo aquel que pueda guiar a otro para algo bueno o para algo malo, pero en este contexto le estamos hablando para algo bueno claramente. Entonces, estas son las cabezas que podemos encontrar en todo el plano terrenal. ¿Y qué pasa? Que aquí nosotros no nos podemos saltar solamente, es que yo me sujeto a Yeshua,
solamente entonces a Yeshua. Pero, y entonces cuando vas al médico y el médico te dice, camina 1 hora diaria porque lo necesitas y yo no lo hago, yo estoy sometiéndome a quién si no lo hago. Si no lo hago y digo que estoy sometido a Yeshua, ¿sería cierto eso? Claramente no. No sería cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido tener también cabezas en lo terrenal para que podamos guiarnos aún incluso en lo que nuestro cuerpo necesita a nivel de salud. Si el doctor nos dice tienes que caminar 1 hora a diario porque tu cuerpo lo necesita, hazle caso. Si tu jefe te dice necesito que por favor empieces a madrugar más y llegues temprano, hazle caso. Si tu pastor te dice, por favor, necesito que me ayudes hoy en el servicio a XY cosa, hazle caso. Porque si nosotros no podemos seguir las cosas que el Señor ha puesto o las personas que ha puesto como cabeza en lo terrenal, si no nos podemos sujetar a eso que es algo tan mínimo, ¿cómo vamos a podernos sujetar a su palabra que es viva por medio de Yeshua? ¿Cómo vamos a poder sujetarnos a Él? ¿Mm? ¿Cómo vamos a poder vivir aún más en lo espiritual sujeto a Yeshua? Difícil, sería demasiado difícil y estaríamos, creo yo, que transgrediendo porque eh, no es posible no tener esa rendición a las cosas terrenales, siempre y cuando sean de buenos valores, ¿no? Porque entonces me paró el policía y me dijo, le voy a poner una multa, pero si me da un billete de 50, pues ahí podemos arreglar. Ay, no, la palabra dice que yo debo estar sujeta a las autoridades también, entonces sí, démosle. No, claramente no. Es siempre tener en mente que todo aquel que refleje el comportamiento que Yeshua nos dio, ya que es la palabra viva, allí debemos de seguir. Si esa persona no refleja esto, no es una cabeza buena, no es una cabeza la que debamos de seguir, no lo debemos seguir. Entonces, tengamos cuidado con eso. Pero aquellas que sí son buenas, sujetemos. Entonces, ese es el dónde. Ahora, el cómo nosotros podríamos llegar a ser cabezas. O sea, ¿cómo podríamos llegar a ser cabezas? Entonces, si cada uno puede ser cabeza de todo, ¿qué? Nosotros, ¿cómo podemos llegar a ser cabeza? Y esto nos lo habla Efesios 4:15. Y dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, el Mashiach. O sea, ¿qué? No entendí. Bien, esto significa que debemos, primeramente, vivir la verdad. ¿Qué verdad? Mire, esta verdad que es la palabra, debemos vivirla con amor, con amor. ¿Para qué? Para que podamos ser aquel que es cabeza en todo, que es Mashiach. Cuando nosotros aprendemos a vivir la palabra de verdad con amor, podemos ser cabeza donde quiera que vayamos, a donde quiera que vayamos. Si nosotros realmente aplicamos esto, vamos a poder llegar a ser cabezas, así sea en un bus. En un bus, ¿por qué? Porque podemos encontrarnos una persona que hoy necesita esa palabra, que está perdida en sus problemas, que está perdida en sus dificultades. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Una guía, una cabeza, una luz ahí para Él. Nosotros podemos ser esa guía, esa cabeza en nuestros trabajos. Para aquel que está tal vez endeudado y hoy sabemos que podemos porque el Señor nos ha bendecido y sabemos que le podemos ayudar con esa dificultad, podemos ser esa cabeza. ¿Por qué? Porque le estamos llevando a una guía en el sentido de que podemos llevarle una solución para su dificultad. ¿Mm? Podemos ser cabezas en muchos aspectos y muchas cosas. No creamos que porque no estamos parados allí hablando la palabra, porque no estamos allí orando, porque no estamos allí todos los días en la congregación, entonces no podemos servir en otros lados. No creemos que no tengamos muchos talentos ni muchos dones. No, es que el Señor, no, no es así. Vivir la palabra de verdad con amor significa ser cabezas también en todo lugar donde nosotros vayamos. Claramente en la congregación servimos, o sea, debemos de servir de alguna manera, debemos de aportar algo,
al crecimiento. ¿Por qué? Porque hablábamos esta mañana que en unidad podemos llegar a ser más. ¿Eh? Hablábamos esta mañana la importancia de esa unidad, de esa hermandad que todos debemos de tener. ¿Mm? Incluso, incluso aquí podemos ver claramente que Yeshua hablaba de que él era uno solo con el Padre. O sea, era tanto la obediencia, la entrega de Yeshua hacia Dios, que él se veía como uno con el Padre. ¿Y eso qué era? Unión, lo que hablábamos esta mañana también. Y esa unión que provocaba por sí sola el orden y la obediencia en Yeshua y por ende la ausencia del pecado. Entonces, si hoy nosotros estamos en desorden en alguna área de nuestra vida, si hay dificultades, si hay circunstancias que nos están atormentando, debemos de pensar en que debemos empezar a ver a nuestras cabezas. Evaluemos cómo estamos con esas cabezas, porque si no estamos bien, entonces significa que hay un pequeño orificio donde está entrando la desobediencia a nuestra vida y está causando desorden, está causando malestar en nuestras vidas. Entonces, evaluemos eso y empecemos a evaluarlo desde aquel que tiene esposo, desde aquel que tiene mamá, porque pues el papá está ausente, desde aquel tiene solamente a sus pastores, desde aquel que solamente tiene a Yeshua, desde aquel que solamente empecemos a evaluar desde todas las áreas, quiénes son nuestras cabezas y cómo estamos con esas cabezas. Si hay algo que está mal hoy en tu vida, empieza a evaluar eso, cómo estamos con nuestras cabezas y si hay algo allí que tal vez nos está dificultando el poder obedecer, el poder estar realmente entregados, rendidos completamente a Yeshua. Así que dos puntos ya para ir finalizando. Y es que para ser cabezas, nosotros todos podemos ser cabezas, ya nos quedó claro, ¿verdad? Nos quedó claro que todos podemos ser cabezas siempre y cuando cumplamos con ese pacto que Dios nos da. Si lo cumplimos, vamos a ser cabeza, Él nos pondrá en dónde. Y para hacerlo, entonces debemos someternos y rendirnos primeramente a nuestras cabezas. ¿No? Nosotros debemos siempre ser ese ejemplo claro. Si Yeshua no se somete y no se rinde al Padre, no hubiese tenido el éxito que tuvo. Si nosotros no nos sometemos a nuestras cabezas, a nuestros líderes, completamente en fidelidad, como Yeshua lo hizo con el Padre, no vamos a tener éxito en nada. Siempre va a haber una piedra de tropiezo. Uno, es. Y dos, que aprendamos a ver las cosas de Dios como una bendición siempre, por más difíciles que sean. Aprendamos a verlo con ese ojo bueno. Aprendamos a verlo como Yeshua lo vio. Aprendamos a verlo y a entregarnos así como lo hizo hasta la muerte, porque solamente así vamos a tener éxito en todo lo que el Señor nos ponga en nuestras vidas. Y vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque tú, Señor, eres quien realmente hace la obra en nuestros corazones, Padre. Hoy sabemos, Señor Padre eterno, que si tú has establecido cada cosa, Señor, es por una razón buena, Señor, por una razón agradable, Señor, por una razón perfecta, Padre, que aunque para nuestros ojos no pueda ser así, Señor, hoy, Señor, confesamos, Señor, con nuestra boca de que será para bien, Señor. Que todos tus planes, Señor, que todos tus propósitos, Señor, de aquí en adelante, Señor, para nosotros serán, Señor, buenos, Padre. Así vengan dificultades, Señor. Así vengan, Señor, tribulaciones, Padre. Van a ser buenos, Señor, porque tú, Señor, estarás con nosotros así como tú estuviste con Mashiach, Padre. Hoy te pedimos, Señor, y te clamamos, Señor, que nosotros podamos ser uno solo, Señor, con nuestras cabezas. Primeramente, Señor, hablando, Padre, con Yeshua. Y segundo, Padre, siendo uno solo, Señor, con esas cabezas que tú has establecido en nuestros hogares, Padre. Ayúdanos, Padre eterno, a traer, Señor, orden a nuestras casas, a traer obediencia, Señor, a nuestros hogares, Padre, siendo unos, Señor, con nuestra cabeza, Padre.
Ayúdanos, Padre eterno, a que podamos, Señor, realmente servirte a ti, Padre amado, eterno, Señor, en la sociedad, Padre, en la congregación. Enséñanos, Padre amado, que también podemos, Señor, ser cabezas, Padre, a donde tú quieras que nos dirijas, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor, y hoy aceptamos, Señor, esa bendición que nos das de este pacto, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre eterno, a ser siempre fieles, Señor, incondicionalmente contigo, Padre. Que realmente nosotros, en nuestro corazón, siempre esté, Señor, ese querer como el hacer, Padre amado eterno. Ayúdanos, Padre eterno, para que tu voluntad, Señor, sea sobre nosotros, Padre, y no al contrario, Padre. Hoy te entregamos todo, Señor, Padre eterno, para que seas tú obrando allí, Señor, y ministrando, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, para que nos moldees, Señor, y podamos ser así, Señor, como lo fue, Padre amado Yeshua, contigo, Padre. Moldéanos, Señor. Permítenos, Señor, Padre, ser ese barro, Señor, en tus manos, Padre eterno, para que seas tú moldeando nuestras vidas, Señor, para que seamos obedientes, Señor, para que en nuestras vidas haya ese orden, Señor, Padre eterno, que nos aleja de todo pecado, Señor, y podamos acercarnos más y más, Señor, a tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Mashiach, Padre. Amén y amén.